Muy buenos días, queridos padres de familia y queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva experiencia de aprendizaje de la plataforma de Aprende en Casa. Para esta ocasión tenemos o vamos a trabajar nuestra quinta experiencia de aprendizaje que estará de forma adicional en este video. Ahí está nuestra experiencia, reconocemos nuestras diferencias para promover una convivencia armoniosa entre todas y todos. Entonces, queridos colegas, ahí está la experiencia que también le estoy enviando con los propósitos, los enfoques, la relación entre producción, competencias, criterios de evaluación, actividades sugeridas. Asimismo, también tenemos nuestro cuadro de trabajo con algunas actividades. También tenemos nuestra planificación de las actividades. Ahí están las secuencias de actividades sugeridas. En este caso hemos considerado religión, la actividad de Conocemos la vida de San Pedro y San Pablo, ya que en la región Ica tenemos nuestra zona pesquera que es de Chincha, Pisco y Marcona, y sobre todo esta fiesta se celebra en la ciudad de Marcona y en el distrito de San Andrés, Pisco. Entonces hemos considerado esta actividad. Asimismo, todavía, colegas, no se han incluido las actividades de plan lector. También podemos incluirlas de acuerdo a su programación de ustedes o a su planificación de cada uno de ustedes. Y ahí tenemos también las competencias transversales y ahí culminamos con nuestra experiencia. Ustedes pueden modificar esta parte de acá de acuerdo a cómo lo trabajan. Recordemos bien que esta parte es un trabajo colegiado y ustedes lo pueden modificar. Entonces pasaremos a explicar rápidamente nuestro video. ¿Cuál es el nombre de la actividad del día de hoy? Conocemos las manifestaciones culturales de nuestra comunidad para fortalecer la convivencia intercultural. Conocemos, es decir, vamos a nosotros llegar a conocer, identificar. Pero ¿cómo lo haremos? ¿Cómo llegaremos a conocer nuestras manifestaciones culturales si nos encontramos todavía en confinamiento social debido a la pandemia? Vamos a tener algunas estrategias para poder realizar esta actividad. ¿Cuál es el propósito del día? En este caso es identificar algunas manifestaciones culturales de tu familia o de tu comunidad. Asimismo, proponer acciones para difundir las que se practican en tu localidad. Voy a identificar qué manifestaciones culturales hay. Muy bien, dentro de mi familia o mi comunidad. Y luego voy a proponer acciones para difundir. Estas mismas manifestaciones voy a proponer algunas acciones para darla a conocer a las demás personas. ¿Cómo lo voy a lograr? Primero voy a identificar algunas manifestaciones culturales de tu familia o comunidad a partir de la lectura de un caso. Voy a leer un caso y voy a encontrar en este caso el ejemplo. Luego, ¿qué voy a hacer? Proponer acciones propias para difundir las que se practican en su comunidad a fin de reconocer y valorar. Voy a proponer acciones para difundirlas, para reconocerlas y valorar las diversas manifestaciones culturales que existen en nuestro país. Recordemos en este caso que como son actividades a nivel nacional, cada uno la va a contextualizar de acuerdo a su realidad, es decir, a la región también donde vive. En este caso, esta actividad justamente coincide con el aniversario de la ciudad de Ica. Es por eso que también se está trabajando y le hemos tomado tal como está porque coincide bastante. Tenemos el siguiente caso. Nos dice, Laura y Pablo, mientras acompañan a sus padres en la feria interregional, se han dado la oportunidad de conversar e intercambiar sus costumbres y vivencias. Pablo ha manifestado su interés por conocer cómo se elaboran esas lindas cerámicas de Chulucanas. Laura le ha contado que ha visto cómo lo hace su papá, moldear vasijas de arcilla. Primero nos dice, moldea la vasija de arcilla, con la palma hace girar la vasija y con el puño golpea del centro hacia los bordes para lograr el espesor deseado. Cuando ya tiene la forma deseada, golpea con la paleta por fuera para alisarla y por dentro la sostiene con una piedra. Si nos damos cuenta, acá está la imagen. Ahora le toca a Pablo, quien le cuenta que su familia es del pueblo Eja de Madre de Dios, cuya actividad ancestral del tejido de canastas y cestos es una práctica familiar que sus padres heredaron de sus abuelos. Estos productos los elaboran de la fibra de árbol tanshi y luego son teñidos usando tintes naturales.
Laura y Pablo compartieron sus costumbres como muestra de una adecuada convivencia intercultural entre los pueblos del Perú, revalorando los aportes de cada grupo cultural. Muy bien. ¿Por qué compartieron ellos sus experiencias o sus conocimientos sobre algunas manifestaciones culturales de su familia? Porque muestra, dice acá, una adecuada convivencia. Nosotros estamos conviviendo con diferentes costumbres en nuestro país, un país rico de varias costumbres, de varios, no solamente costumbres en el trabajo, sino costumbres gastronómicas también. Entonces, ya hemos identificado esta parte de la lectura. Veamos el desarrollo. Te invito a leer y reflexionar la siguiente pregunta. Vamos a leer y reflexionar. ¿Cómo podemos conocer las manifestaciones culturales de nuestro pueblo para construir una convivencia intercultural? ¿Cómo podemos conocer? Ahí está nuestra pregunta principal. ¿Cómo podemos conocer? Pueden haber varias respuestas, mediante imágenes, videos, mediante reportajes, etc. Manifestaciones culturales de nuestro pueblo. Muy bien. Para construir una convivencia intercultural. Es muy importante, queridos colegas y estudiantes, ir resaltando las preguntas principales, sobre todo los elementos que van a intervenir en el desarrollo de la actividad. ¿Cómo podemos conocer manifestaciones culturales de nuestro pueblo para construir una convivencia intercultural? Ahí tenemos nuestra pregunta. Entonces, si nos damos cuenta, toda esta parte de introducción está el caso y está nuestra pregunta de reflexión. Ahora nos dice, ¿sabías que las manifestaciones culturales son las formas que tienen los pueblos para expresarse a través de danzas, comidas, relatos, canciones, música, artes, etcétera? Cada comunidad o pueblo tiene sus propias manifestaciones culturales que se transmiten de generación en generación. Ahí tenemos otra idea. Manifestaciones culturales, forma que tienen los pueblos para expresarse, ya sea mediante danzas, comidas, relatos, etc. Cada comunidad o pueblo tiene sus propias manifestaciones. Por eso que hablamos de una gran variedad cultural que se transmiten de generación en generación. Esa transmisión de generación en generación nos hace recordar sobre todo a las actividades trabajadas en la anterior experiencia del aprendizaje cuando conocimos el beneficio de algunas plantas medicinales. Hoy tenemos en este caso la transmisión de generación en generación. Te comparto la postal que Laura le obsequió a Pablo en la feria interregional. Aquí tenemos una postal, nos dice: Cerámica de Chulucanas, La Encantada, Piura, Perú. Podemos asomarnos a las casas particulares, conocer sus hornos, descubrir sus técnicas y diseños y saber un poco más sobre las tradiciones culturales de esta parte del país. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una postal, ahí tenemos el sello postal. Para mi amigo Pablo, con mucho cariño, Laura. Y ahí tenemos una imagen de las cerámicas de Chulucanas. Ya, muy interesante. También tenemos diferentes trabajos a nivel de todo nuestro Perú, sobre todo de algunas ciudades que yo conozco nada más. Ahora en tu familia o comunidad, identifica, ahí tenemos bien claro, algunas manifestaciones culturales. Guíate del ejemplo de las cerámicas chulucanas y completa la siguiente tabla. Muy bien. Entonces acá me dice nombre de la manifestación cultural, lugar u origen, descripción, fuente de información y una pequeña imagen llamada ilustración. ¿Cómo lo hacemos? A ver, nombre de la manifestación tenemos cerámica de Chulucanas, el texto que hemos leído. Lugar u origen, Piura, Perú. Descripción, pieza de cerámica en variedad de formas y colores. Fuente de información, una postal. Ilustración, ahí tenemos la imagen. Otro, por ejemplo, ya que nos encontramos en la región Ica, podemos poner acá que viene a ser la pizza de uva y el chinguerito, que algunos les llaman, y el chinguerito. Lugar u origen, Ica, Perú. Ahí lo tenemos.
Vamos a ver la descripción. En este caso, para la descripción, voy a reducir un poco el tamaño de letra porque es un poco extensa. ¿Qué puedo decir? Que la pista de uva es se inicia al atardecer, se inicia al atardecer, ¿ya? Y se prolonga hasta la madrugada. Y se prolonga hasta la madrugada. Listo, ahí tenemos una idea. ¿Qué más hablamos sobre la pista de uva? A ver, tenemos a los pisadores, ¿ya? O chingueritos, como se le llaman, o trilladores, perdón, o trilladores, ¿ya? Hacen su trabajo reclamando, reclamando, reclamando el chinguerito. ¿Ya? ¿Qué será el chinguerito? ¿Algunos han escuchado esa palabra? El chinguerito. ¿Pero qué es el chinguerito? El chinguerito, ¿ya? Que es, que, a ver, que es un ponche elaborado con el mismo jugo de la uva, al cual se le agrega pisco, limón, tenemos a ver, limón, clavo de olor, perdón, clavo de olor y canela. Listo. Es una descripción. Fuente de información, ¿de dónde la obtuve yo? Bueno, de una postal, y en este caso, de una postal, en este caso, de bodega Lazo. Un saludo para mis amigos Alex Donaire y Geraldine Donaire de la bodega Lazo de la ciudad de Ica. Ilustración. Acá voy a copiar una imagen o voy a pegar una imagen. En este caso voy a hacer una pequeña imagen acá. Voy a seleccionar este campo y voy a insertar la imagen. Ahí tengo. Listo. Ahí está la pizza de uva de la bodega Lazo. Entonces, este es un ejemplo. También pueden poner en este caso algunas cerámicas en Ayacucho, cuando he ido a lo que viene a ser, si es que no me equivoco, Pampa de la Quinoa o otro lugar, no recuerdo bien. También tenemos algunas cerámicas elaboradas en la región de Arequipa, para el lado cuando se va sobre todo al, al Cañón del Colca. También hay algunos lugares donde hacen algunas cerámicas, manifestaciones culturales. Entonces, este es un ejemplo que ustedes pueden guiarse a partir de ahí. Pueden poner uno, dos, hasta tres ejemplos de manifestaciones culturales. Luego de hacer esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Nos dice, luego de haber leído la información y completado la tabla, responde lo siguiente. ¿Por qué es importante conocer y respetar las manifestaciones culturales? ¿Por qué es importante conocerlas? De repente es importante, ya que podemos saber sobre algunas prácticas, prácticas o manifestaciones culturales realizadas por nuestros antepasados, ¿ya? Recordemos que se transmite de generación en generación. Antepasados. Podemos poner esa respuesta. Ustedes pueden colocar otra más, ya de acuerdo a su análisis, a su propio ritmo de trabajo. De repente, chicos, ustedes pueden colocar otras respuestas. ¿Qué más nos dice? Cómo estas manifestaciones son difundidas y reconocidas en tu comunidad. ¿Cómo son difundidas? Por ejemplo, puedo poner acá, vamos a poner en tamaño 11. Son difundidas durante la fiesta de la comunidad o de la provincia, la fiesta principal, ¿verdad? Que ahí realizan ferias, en la cual realizan diferentes ferias gastronómicas, en el caso de vitivinícolas, etcétera. Pueden realizar diferentes ferias.
Entonces, ¿qué más nos tiene en este caso? Nos dice, y si no fueran reconocidas, ¿qué propondrías para su difusión? Ah, interesante. Esta pregunta me hace recordar mi pregunta de reflexión. Ahí tenemos una pregunta de reflexión. Entonces, analizamos esta pregunta cuando nos dice, y si no fueran reconocidas, ¿qué propondrías para su difusión? Elaborar ya un pequeño cartel o una postal donde doy información breve, porque recuerden que tiene información breve sobre una manifestación cultural de mi localidad. Por ejemplo, en otros casos, algunos pueden poner, elaborar un video dando a conocer algunas manifestaciones culturales. ¿Ya? Manifestaciones culturales. Listo, ahí tenemos posibles respuestas. Ustedes pueden poner otras respuestas adicionales. ¿Qué más tenemos? Observa la acción propuesta por Pablo. ¿Cómo habrá pensado difundir las manifestaciones culturales de su comunidad? Interesante. ¿Qué utilizó Pablo en este caso? Veamos la imagen de Pablo. Pablo, ¿qué hizo? Pablo, según lo que yo estoy analizando, Pablo subió una foto a sus redes sociales, ¿ya? En este caso yo veo que ha subido sobre un plato típico de su localidad o de su región, ¿ya? ¿Qué más ha hecho en ese caso? ¿Qué ha hecho con eso? Dando a conocer sobre lo que se produce en el lugar donde él vive. Muy interesante. Ahí tenemos esa propuesta. Luego, ¿qué nos dice? Ahora te invito, actividad principal, hay que leerla. Ahora te invito a escribir 2 propuestas de acciones para difundir las manifestaciones culturales de tu comunidad mediante tarjetas. Puedes utilizar hojas o cartulinas. Muy bien, entonces yo ya identifiqué. ¿De dónde voy a sacar estas 2 propuestas de acciones para difundir las manifestaciones culturales de mi comunidad? ¿De dónde lo voy a sacar? De esta tabla que tengo aquí. De las 3 manifestaciones culturales que yo he propuesto o que he dado a conocer, elegiré 2 y de esas 2 voy a elaborar tarjetas utilizando hojas o cartulinas para dar a conocer una manifestación cultural. Entonces, ¿sabías que cada comunidad tiene sus propias manifestaciones culturales, las cuales debemos conocer y valorar para construir una convivencia intercultural? El conocimiento de estas manifestaciones es importante para desterrar actitudes y prácticas excluyentes relacionadas con lo cultural. Es pues fundamental reconocer y valorar las manifestaciones culturales de otras personas. Luego de desarrollar esta actividad tenemos una pequeña autoevaluación referida al trabajo que hemos realizado. Entonces, queridos estudiantes, como primera actividad principal de esta nueva experiencia de aprendizaje es elaborar 2 propuestas de acciones para difundir las manifestaciones culturales. Puedes utilizar hojas o cartulinas. Luego, antes de eso, vas a analizar esta pequeña tabla donde vas a escribir algunas manifestaciones culturales de acuerdo al lugar donde te encuentres ubicado. ¿Ya? Por ejemplo, en Ayacucho hay varias cerámicas, en Arequipa también hay cerámicas, en lo que viene a ser el norte están la construcción de los caballitos de tutor, etcétera. Igual lo que encontramos en Anca, en la parte de Caraz y Huaraz y Yungay también. Entonces, hay diferentes manifestaciones culturales que ustedes en el lugar donde se encuentran pueden darlas a conocer. Es el momento de dar a conocer estas manifestaciones, no solamente de nuestra comunidad, sino que también de nuestras familias. ¿Qué manifestaciones culturales encontramos en nuestras familias? Entonces, queridos estudiantes, esta es la primera actividad. Nos encontramos el día de mañana para un nuevo aprendizaje en la plataforma de Aprende en Casa.
Que todos ustedes tengan muy buenos días.